Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Avui amb la presentació d'aquesta novel·la de la Laura, Hot Sur, que és una novel·la que va sortir el 2010, però ara la reediten. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias. Ya sabes que esta es tu casa, pero estamos muy contentos y muy honradas de que hayas querido presentar tu novela acá. Así que, ¿por dónde empezamos en la novela? Empezamos, si quieres, con... O sea, es una reedición. Eso quiere decir que ha habido algún cambio. Es una novela que escribiste en el 2010, ¿no? Han pasado 14 años. ¿La novela ha sufrido algún cambio o es la misma que estaba en el 2010 y el cambio se le ha dado el tiempo? Estos 14 años que ahora la lectura puede ser diferente de la que se podía tener en el 2010. Bueno, primero, muy buenas noches a todo el mundo acá. Muchas gracias por estar acá. Y para mí, pues, un placer enorme volver aquí a esta, que es la casa de todos nosotros. Y esta noche, pues, con una presentadora de lujo. Ahora. ¿Se perdió el saludo o quedó algo? Bueno, en todo caso, muy bienvenidos todos y muchísimas gracias a Marta. No siempre tiene uno el privilegio de tener una presentadora tan lucida, que además escritora ella también. Y tu pregunta, yo creo que lo que lo dices bien, lo que es distinto es la lectura que se hace de la novela. Esta novela es sobre el colapso de los Estados Unidos como proyecto de civilización y el fin del sueño americano. Hace 14 años fue una novela que en su contenido, digamos, último no se entendía porque el sueño americano todavía estaba vivo. Había como la expectativa de que llegara ya era enfrentarse con un modo de civilización, con una cultura que te aportaba, que te daba posibilidades, libertad, futuro. Hoy en día la novela se lee como algo que ya muy buena parte de la humanidad ha experimentado. No hay, como dice algún personaje de la novela, América no existe, refiriéndose a Norteamérica. América solo existen los que soñamos con América, pero el sueño americano pues es para los inmigrantes indocumentados que llegan allá, como son las protagonistas de esta novela, pues es una serie de tropiezos y un estar siempre por fuera. Llegan y en realidad no llegan porque nunca pueden de verdad entrar a participar de una atmósfera humana o socialmente grata que las acoja. Siempre es la permanente lucha contra todas las arbitrariedades a lo largo del camino. Y es también la lucha por sobrevivir y por mantenerse enteras y por mantenerse dignas y aferrarse al núcleo familiar como una manera de seguir adelante pese a la adversidad. Hot Sur, eso no lo hemos hablado antes. Hot Sur, ¿por qué este título? Hot Sur. La novela… Porque hablas del norte, ¿no? Bueno, sí, yo creo que la novela maneja bastante el Spanglish. Yo quería que fluyera un lenguaje bastante libre, que introdujera términos latinoamericanos, otros muy castizos y también del inglés. Y me gustaba que desde el título se anunciara esa especie de bilingüismo, o por lo menos ese sesgo bilingüe de la novela. El principio de la novela es impactante, es un principio que te deja así como sentada en la silla, que presenta como un pasado al cual después de muchas páginas volveremos a él o entenderemos por qué presentas ese pasado, ¿no? Como otras de tus novelas, tú eres una escritora que trabaja mucho desde la documentación, o sea, que te documentas mucho antes de atacarle, ¿no? Hincarle el diente a una novela. En esta novela hay parte de ficción y parte de realidad, pero me gustaría, digamos, saber esa parte de investigación, de dónde parte, dónde la hiciste y cómo la encauzas para explicar lo que explicas aquí en Hot Sur. O sea, dónde… La novela, digamos que es una novela de ficción, ¿cierto? A pesar de que reviste la forma de periodismo. Es un falso periodismo, sí, porque en algún momento
o en varios momentos aparece como que asoma y vuelve y se hunde, una especie de reportera que está detrás de los hechos. Entonces es ficción, pero tiene por detrás una investigación muy larga. Yo era profesora en la Universidad de Cornell, arriba en el lado norte del estado de Nueva York, y aproveché ese tiempo. Yo estudié en la escuela elemental en Estados Unidos y había vivido allá en otras oportunidades, pero aquí aproveché para investigar, por ejemplo, la parte carcelaria, la oportunidad de conocer lo que son las cárceles de mujeres en Estados Unidos, que ocupa una parte de la novela porque la protagonista pasa por ahí, pero luego también aspectos de la cotidianidad. También fue conversación con muchos de los que hablan y hacen los protagonistas, lo tomé yo de cuentos de la vida real de latinoamericanos y en particular de colombianos y de colombianas que conocí por el camino. Un ejemplo les doy para que vean cuál es ese tono que yo recogí, digamos, de hablar con la gente, porque finalmente toda esa gesta del indocumentado y en particular de la indocumentada, pues tiene mucho también, a veces es muy graciosa porque es muy recursiva, es muy loca, es contra todo y contra todos y al mismo tiempo con humor. Por ejemplo, hay una parte en que Bolivia, uno de los personajes, va finalmente a pedir la green card, o sea, la aceptación definitiva a los Estados Unidos. Entonces, ella que es muy pispireta, sí, muy bonitica, se pone muy bien, se pone un escote, se pinta, se maquilla para presentarse ante el funcionario de inmigración que le tiene que dar la green card, la famosa tarjeta verde. Entonces ella va y dice, hablando pues en su mejor inglés, tratando de disimular el acento macarrónico para pedir su tarjeta, pero al mismo tiempo ella es seguidora de Regina Once. Aquí los colombianos sabrán todos quién es Regina Once, una bruja que llegó al Senado de Colombia y que tenía una filosofía que se llamaba de pensamiento tenaz. Y entonces el pensamiento tenaz consiste en que cuando uno quiere que una persona haga algo, lo mira justo en este punto, en la mitad de las dos cejas, así, y así logra que la persona haga lo que tú quieres. Entonces allá va Bolivia, donde el funcionario y se sienta toda pispireta y al mismo tiempo está pensando, dame la green card, hijo de puta, dame la green card. Eso me lo contó una colombiana y así muchas de las anécdotas las tomé yo del terreno. Hay una estructura, aparte de este personaje narrador, periodista que se hace, se deshace, ¿no? O sea, que aparece, no aparece, que a veces habla con algunos de los protagonistas de la novela, a veces desaparece. Luego lo que hay es también que los protagonistas narran ellos mismos, escriben sobre lo que les pasa, ¿no? Hay como toda una metaliteratura dentro de la novela. Hay una frase que me gusta mucho que creo que la dice Cliff, el hijo de Jan Rose, lo que no se narra es igual a lo que no ocurre, ¿no? Entonces es como que en esta novela los protagonistas tienen una necesidad de escribir lo que les pasa y es a través de lo que escriben que nosotros como lectoras podemos saber lo que les pasa, ¿no? A veces no al tiempo, ¿no? Tenemos que ir como construyendo según qué partes de la historia. ¿Esa estructura te viene también dada por el hecho de que Maripaz, que es la protagonista de la novela y es una persona que por razones que se descubrirán en la lectura llega a la cárcel, de alguna manera la salva o la cambia el hecho de un taller de escritura, ¿no? Mi pregunta es, ¿el taller de escritura viene después de esa estructura que tú has pensado para que los protagonistas escriban o es algo que ya estaba antes en la construcción de la novela? ¿O ya tú querías que cada uno pudiera dar su voz y escribir lo que les pasaba directamente? Mira, yo creo que el tema de la migración es un tema muy trillado y para poder entrarle de una manera nueva, yo pensé esto tiene que ser literatura sobre la literatura, es decir, hay que poner un filtro, hay que poner una vuelta que le dé un carácter novedoso a esto. Entonces, la novela es básicamente metaliteratura porque son
o los escritos que hace María Paz desde la cárcel, que le entrega a ese profesor de taller literaria que tiene, o el diario del propio profesor de literatura que escribe sobre las presas a quienes les da las clases. Entonces, hay esa mediación. Y la importancia tremenda, lo que tú dices, de que lo que no se escribe, lo que no se cuenta, lo que no se escribe, es como si no pasara. Mi experiencia doble como, digamos, como persona que escribe, pero también como periodista que fui, que de tanto en tanto sigo siendo, es que nadie se refrena a la hora de contarte las cosas cuando tú preguntas. La vida de cada uno es una novela. Yo digo que vivir es un pedaleo muy berraco, diríamos en Colombia. Y entonces eso hace que haber podido mantenerse a lo largo de los años sea una historia que vale la pena. Y tú preguntas y te lo cuentan. ¿Por qué te lo cuentan? Sicarios en Medellín me han contado su vida, gente, enfermos terminales, te cuentan su vida. Por la sensación, Marta, de que solo queda lo que se contó. Compartir con lo demás todas esas proezas que ha sido sobrevivir a lo largo de tu vida. Alejandro Magno se dice que siempre llevaba a los historiadores en todas sus campañas, consciente de que los propios hechos no iban a sobrevivir, lo que sobreviviría sería lo que se decía y se escribía sobre él. Entonces, en la novela hay como una reafirmación de la necesidad de contar, de compartir con los demás, de abrir tu vida hacia los demás como una forma de buscar sentido. Quizá la única manera que tenemos los seres humanos de perdurar es poder comunicar lo que hicimos con nuestros hijos, con nuestros amigos, o inclusive con los extraños o las extrañas que pueden leer un libro. El libro a ratos es duro, no duro de leer, duro de lo que cuenta, ¿no? O sea, es como a ratos uno tiene que respirar y querer entrarle a esas historias que se cuentan en la novela. Pero yo veo que tú tienes como una capacidad de que haya un recorrido, no diría irónico, pero siempre hay como un humor que va rebajando la tensión o el miedo o la violencia de la novela. A ratos ese humor lo proponen los mismos protagonistas y a ratos eres tú misma con los nombres que te inventas para todos los personajes, que son nombres así como Wendy Melons, Pro Bono, Sleepy Boy, menos Maripaz creo y Ian Rose, que tienen nombres normales. El resto es, ¿por qué propones esos nombres? Mandraix, que son así como que te despistan mucho, ¿no? Que no, Bolivia, ¿no? Por ejemplo, la familia de Maripaz, la mujer colombiana que será la protagonista de la novela, es una familia que de siempre han decidido que las hijas tengan nombre de continentes y de países, ¿no? Entonces, eso es un lío cuando te metes ahí brutal, ¿no? La mamá de Maripaz se llama Bolivia. ¿Hay una intención ahí también para rebajar tensión o es un juego tuyo? Ay, es un juego muy colombiano. En Colombia todas nos llamamos Marías. Bueno, heredado de España, ¿no? Porque lo que se hereda no se hurta, pero todas somos Marías. Y sí conocí una familia que llevaba de sedentario viviendo en el mismo pueblito por 5 generaciones y las mujeres se llamaban María África, María Suiza, María Bolivia. Me pareció tan genial como ese sueño de incluir el mundo, el María, la raigambre, y luego entonces María Bolivia tenía que estar ahí, y está también María África. Sí. Hay varias que aparecen ahí. Yo creo que ese como jueguito con el humor es muy colombiano. Colombia es un país que ha tenido una vida muy dura de nación, con unas grandes dosis de violencia, también con momentos de grandes esperanzas, y es un país muy luchador y muy enamorado de la paz y de la posibilidad de librarla, pero un país donde la gente ha tenido vidas muy duras. Y una de las maneras de sobrevivir allá es a través del humor, porque finalmente, alguien conocí yo que decía, cuando te van a matar eso es muy trágico, al final no te mataron y entonces se vuelve cómico. Finalmente
es una alegría, no te mataron, era horrible que te fueran a matar, no te mataron. Ya viene como la otra cara inmediatamente, viene el lado de la euforia. Entonces, ¿cómo contar? Porque claro, aquí hay tragedias, hay gente en la cárcel, hay prostitución, hay hospitales clandestinos. Bueno, es también la historia de un asesino en serie bastante tremebundo. Además, a propósito de los nombres que dice Marta, me encanta, porque hace 14 años, cuando salió la primera versión de esta novela, yo le puse Sleepy Joe al peor asesino de la novela, sin sospechar que después nacería otro de dudosa moral, que es el presidente actual, el Joe Biden, al que le dicen Sleepy Joe. En ese momento no se sabía, fue pura casualidad. Si no lo hubiera escrito hace 14 años, se hubiera pensado que era por alusión a Biden. Y los nombres pues son mucho, también esa cosa colombiana, los John Jairo, bueno, ahora que pasé por La Habana, ya están desatados. Es que es imposible acordarse del nombre de nadie, porque le ponen la mitad del nombre del padre, la mitad del nombre de la madre. El juego con apartarse de la tradición, digamos, cristiana de repetir los nombres se ha vuelto la locura. Somos llenos de nombres. Cuando me dieron a mí la nacionalidad y el pasaporte español, me obligaron a renunciar a uno, el Carlota. Me tocó ir ante notario con mucho dolor, porque mi papá decía, el apellido Restrepo, tú sabes que 3/4 partes de Colombia se llama Restrepo, sí. Pero mi papá decía es que nosotros somos descendientes de la Carlotica de la Plaza de Berrío. Yo nunca supe quién era Carlotica, la de la Plaza de Berrío, pero Carlotica era un nombre muy importante para mí. Bueno, tuve que renunciar al Carlotica porque no cabía en el pasaporte. Entonces los nombres vienen un poco de esa facilidad de que uno se llama de cualquier manera. Nuestra protagonista Maripaz acaba en la cárcel. Muy bien, ella no sabe por qué, pero pasa gran parte de la novela en la cárcel, y la cárcel también es un edificio que está cerca de donde viven los protagonistas, digamos, los ciudadanos legales de Estados Unidos, ¿no? Ian Rose y su hijo Cliff. Esa cárcel es una cárcel, digamos, esperpéntica, en el sentido, es un edificio gótico, extrañísimo, un castillo así como de Walt Disney en medio de las montañas, que por dentro es el terror. Hay una frase que tengo aquí apuntada, que es de esas que uno se para cuando se para así en el corazón, que dice una de las prisioneras, ¿no? La soledad es como la humedad, la hueles y se te pega a los huesos, ¿no? La soledad que sufren las internas en la cárcel. La cárcel se llama Manninpox. Dentro de la cárcel, digamos, hay como una estructura social, ¿no? Si eres blanca, pues puedes hacer bordados o puedes hacer manualidades. Si eres negra, tienes que hacer ciertas cosas. Si eres latina. Y nuestra protagonista se encuentra con la situación de que se da cuenta que fuera de la cárcel ella renunciaba a su latinidad o intentaba esconderla, y dentro de la cárcel como que la reivindica y la fortalece, ¿no? Háblanos un poco de Manninpox, si existe, no existe, de ese Edward Lowry que sale como arquitecto de la cárcel, de la causa también. Entiendo que todo eso también parte de muchas conversaciones que has tenido tú, ¿no? Estar encausado, esa es como parte de la jerga carcelaria que entra ahí. De hecho, yo no sé si en España, pero en muchos países de América Latina, la tristeza que se siente en la cárcel se llama la causa. La tristeza del encierro se llama la causa. El término Manninpox es inventado. El bosque que rodea a esa cárcel en la novela no es el mismo que rodeaba la Universidad de Cornell cuando yo estuve allá, unos inviernos que no se los puede uno imaginar, mientras no, muy bellos y tremendamente fríos. El arquitecto que mencionas fue a finales del siglo XIX, principios del XX, fue toda una modalidad que se impuso en los Estados Unidos. Una de las partes más duras de esa vida norteamericana es la preeminencia de la población carcelaria. Las cárceles se han vuelto un negocio privado, y es altísimo el porcentaje de individuos que en Estados Unidos van a parar a la cárcel.
y desde luego dentro de esa cantidad de gente, aplastante mayoría de negros y de latinos. Entonces la cárcel, lo que se impuso fue hacer estos palacios de estilo gótico, neogótico, muy imponentes por fuera y por dentro pues unos panópticos de horror al estilo Foucault. Pero la idea que se quería dar era la importancia, la imponencia de la justicia que digamos que adquiría un carácter ancestral a través de que la cárcel estuviera en una suerte de palacio gótico. Esa parte es verdad. Y las dimensiones y la descripción de la ficticia Manning Pox la tomé yo de la realidad. Sí, de Hay un personaje, Cliff, que dice, ¿no? ¿A cuánta payasada o cuánta crueldad estamos dispuestos a recurrir con tal de anclarnos a un pasado prestigioso que no poseemos, ¿no? Justo hablando de la omnipresencia arquitectónica de esta cárcel, ¿no? Sí, exacto. Entonces, le contaba yo a Marta antes sobre la cárcel, el contacto con la cárcel. Bueno, yo pedí permiso, visité cárceles de mujeres en Estados Unidos para enterarme, pero además la novela está dirigida, ¿tienes por ahí la dedicatoria? Sí. Bueno, nuevo tiene la carátula, que es de un tejido de mi hermana, que me pareció muy lindo. Le dije, ay, préstamelo para la carátula. Pero sin gafas no leo letras. A Javier, que pasa los días de su vida en una cárcel de Estados Unidos. Javier es un personaje real, un colombiano detenido en una cárcel. Yo nunca lo conocí, pero mantuvimos muchos años de correspondencia, cartas que iban y venían. Él no tenía acceso a computador, entonces eran manuscritas. Un hombre con una letra bellísima, con una condena de 30 años en Estados Unidos, y esa correspondencia con este Javier me habló muchísimo de lo que era la vida en una cárcel. Y un aspecto que tú señalas ahí que es importante, mientras que María Paz fuera de la cárcel antes de caer presa, en su intento por incorporarse a los Estados Unidos, de no parecer latina, de no parecer extranjera, está siempre negando su origen, tratando de hablar sin acento, tratando de parecer lo más blanquita posible. Cuando entra en la cárcel, entiende que la única manera de sobrevivir es asumirse racialmente, porque los bandos enfrentados entre los blancos, los skins, los negros, los latinos, la única protección, la única familia que hay dentro de la cárcel es su origen, digamos, racial. Y una cosa interesante desde el punto de vista del lenguaje, que también es tomado de la realidad y que yo la exploro ahí en la novela, es que en la cárcel, por supuesto, les prohíbe hablar en español. ¿Por qué? Porque cuando hablan en español las guardianas no entienden lo que están diciendo. Y ellas mismas aprovechaban, ellas mismas decían vieja, hija de perra, no sé qué. Claro, cuando las dejaban en español le tiraban durísimo a las guardianas, entonces les prohíben. Y lo que es más cruel todavía, esas familias pobrísimas que llegan desde México, desde Honduras, desde Ecuador, a visitar a su presa, y la visita, que dura apenas un cuarto de hora, 20 minutos, tenía que ser en inglés, de gente que no lo hablaba y que no lo entendía. Entonces la reivindicación del español se vuelve vital en la cárcel, y a través de la reivindicación del lenguaje, ellas se unifican. Hablar en español se vuelve clave. Entonces, Maripaz dice, ¿no? La lengua es lo único que no pueden quitarnos. La lengua es lo único que no pueden quitarles, porque todo lo demás, todos los demás las despojan, de la lengua no se dejan. Y de hecho en Manning Pox se arma una revuelta por el derecho a hacer visita con sus familiares en español. Cerca de Manning Pox está un café con un nombre precioso que es Mis Errores Café, donde van a parar, que además, ¿no? Tú dices que solo en español alguien puede poner el nombre tan católico y tan de culpabilidad, ¿no? Mis Errores Café, que es el café donde las familias que van a ver a las presas pueden
pues ahí bañarse después de los viajes larguísimos que tienen que hacer hasta llegar a la prisión, o pueden comer algo, pero también hay gente que hace turismo voyeur de la cárcel. Entiendo que Mis Errores Café es una de tus creaciones, pero existía, digamos, existía ese interés turístico por observar a las presas desde fuera, Sí, bueno, también parte de los protagonistas son las 3 mujeres colombianas, las 3 migrantes, pero hay 2 norteamericanos también, los Rose, padre e hijo. A mí no me interesaba hacer una división entre latinos buenos y gringos malos, entonces también ellos de alguna manera son marginales dentro de su propia sociedad. Ellos viven en el bosque y ellos observan a Manning Fox allá de lejos. Y Mis Errores Café tiene como una terraza y ahí pueden ver a las presas cuando las llevan amarradas y las meten en los buses o cuando están jugando en el patio. Y desde luego, la realidad siempre es la que te da las mejores cosas, porque Mis Errores Café Bar no existe, pero en Colombia hubo mucho tiempo una cárcel aterradora que se llamaba la de la Gorgona, que era en una isla en el Pacífico, semejante solamente en horror a lo que podía ser Alcatraz. Y en algún momento, bueno, ya después la cerraron, pero se puede visitar la isla de la Gorgona, una isla absolutamente paradisíaca con toda clase de especies animales y la cárcel un horror. Entonces, en algún momento visité Gorgona y en uno de los muros decía, aquí corrijo mis errores. Esta perla no la puedo dejar pasar. Al principio el bar se llamaba Aquí corrijo mis errores, pero era demasiado, entonces se quedó Mis Errores Café Bar. el desencanto, ¿no? El desencanto por ese sueño que al final es como tú retratas unos Estados Unidos como con diferentes dimensiones, ¿no? Como si hubiera realidades en diferentes dimensiones que solo se cruzan en la cárcel o solo se cruzan, digamos, en esa realidad de Maripaz cuando se cruza con los Rose, pero si no es como dimensiones totalmente distintas de país, ¿no? Hay por ejemplo, lo de los hospitales clandestinos o ese concierto de los Motorola se llaman, no, Molotov. Molotov, el concierto Molotov, ¿no? Que eso, hay un pasaje ahí que me gustaría leer porque realmente es muy lindo. La frase, por ejemplo, cuando la mamá la reúne, ¿no? Cuando la mamá, que se llama Bolivia, después de 5 años de estar separada, quiere que sus hijas vayan a Estados Unidos y la reúne, la reunión, no voy a contar cómo es, pero Maripaz le dice, mamá, no me mienta, esto no es América, ¿no? Esa sensación de que hay como una ficción sobre lo que tiene que ser el continente, que es mucho más real que la misma realidad, ¿no? Y todos los personajes de esta novela tienen un desencanto, incluso yo creo que también los personajes, los Rose, ¿no? También tienen su propio desencanto con el claro, país, ¿no? Hay el desencanto absoluto de lo que se piensa como un sueño y se vuelve una pesadilla de persecución, de cárcel, de marginación, de racismo, etcétera. Pero también me llamaba a mí mucho la atención que lo mencionabas tú, la construcción de una realidad clandestina que es paralela. Por ejemplo, no tienen desde luego garantía de salud. Bueno, hoy en día no la tienen tampoco los propios ciudadanos norteamericanos, pero menos los migrantes. Pero yo descubrí que había una red de cárceles, de hospitales clandestinos enormes. Ahora que están prohibiendo allá el aborto, me imagino que estas cárceles ya no serán, ya estos hospitales no serán solo para los migrantes, sino que tendrán que recurrir ahí las propias mujeres norteamericanas. Entonces, por ejemplo, se me olvida cómo se llama, pero hay, ¿cómo se llama? La que le hace la limpieza a los Rose. Empera. Empera ha entrado y salido por lo que se llama el hueco, que es la frontera del muro famoso de Trump y ahora de Biden, 18 veces. Ella entra, sale, vuelve y entra, vuelve y sale. Porque los que no entienden, los que reprimen tan duramente la migración, es que el migrante siempre quiere volver. Al migrante lo que le gusta es su tierra y le gusta su comida y le gusta estar en el lugar donde están enterrados sus muertos. Entonces, si lo dejan ir y trabajar y lo dejan volver, pues el migrante es feliz, el migrante no quiere abandonar lo suyo, quiere tener acceso al trabajo y tener acceso a una forma de vida. Y en México yo conocí
un muchacho que se llamaba Nicolás que ha entrado y salido 18 veces por el hueco. Es decir, por más Minutemen y por más horrores que pasan en el muro, de todas maneras, esas redes clandestinas para entrar y salir, pues son enormes. Y así con todo, Marta, hay una clandestinidad organizada donde los migrantes de alguna manera se las arreglan para vivir un poco al margen de todo el resto de la sociedad. Entonces, no solamente la represión de afuera, sino los propios túneles clandestinos que se inventa la migración. Eso fue interesante también, esa parte, digamos, tú tienes en la cabeza una serie de lugares comunes de lo que es la vida durísima del migrante y del indocumentado, pero la investigación, digamos, de tipo periodístico, te echa luz sobre aspectos que no te imaginabas, pero que también existen. ¿Me permites que lea un texto que a mí me ha parecido como muy revelador antes del concierto de los Molotov? Dices, como de debajo de las piedras fueron saliendo racimos de gente morena, lo que se dice raza de bronce, a paladas. Fuéramos pocos y parió la abuela. Casi todos hombres entre los presentes, casi todos chaparrones, macizos, tatuados, con el cabellote recietote y renegro bien parado con gel, proletos, pogueros, en chamarra de mezclilla y aún en mangas de camisa pese al reputísimo frío. Aztecas, nahuas, tepehuanos, mayas, chilangos, poblanos, mejor dicho, la raza, mano, la de Benito Juárez, la de Cuatemoc, toda la chingonza raza en convocatoria general. Mi racita de broncita en montonera de chinga tus madres, 100% chicanos, camioneros, macheteros, ni de aquí ni de allá, mexicas, chicos, pelo liso, espaldas mojadas, supercuates, chamacos, mazaguas, maquilas, mariaches, chavos banda, no manches, comanches, a toda madres, vales madres, mafufos, padrísimos, encabronados y pedos, güeyes, mamones, peones de campo, netas y chidoliros. La raza, pues, toda ella, ahí mero en esa carpa. Viva la Virgen Morena y viva México, cabrones. Bueno, que también, desde luego, la cultura es parte de lo que florece en ese mundo del migrante. También el título, Hot Sur, era, y la carátula, yo quería que fueran, ¿se acuerdan de las carátulas de, el gran guitarrista, por Dios, ¿cómo se llama? El famosísimo de Tijuana, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Bueno, en fin, que nos falta un mexicano así con muchos colores, pero esa cultura surge, se expresa, y a mí me tocó, por ejemplo, ahí donde tú lees, un concierto de Molotov en un pueblo marginal de Los Ángeles. Entonces es muy divertido porque es la raza que se reconoce. Los mexicanos la llaman la raza de bronce, y cuando están juntos es racita de broncita. Y es una señal de identidad muy fuerte, muy amada. La reivindicación del color oscuro de la piel, ya no solamente como un problema porque te marginan o porque te ven mal, sino como una señal de identidad, lo mismo que en la cárcel. Y el concierto, pues los de Molotov, por ejemplo, los que lo han oído, Molotov se nutre de esa cultura. Dame todo el power, dame todo el poder. Es el poder latino que también está y que es una fuente de inspiración. No, aquí, ¿no? Una de las canciones, yo ya estoy hasta la madre de que me pongas sombrero, no me digas frijolero, pinche gringo puñetero. Ay, si no han oído Molotov, oigan a Molotov, que es genial. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. ¿Mandra X es un personaje que existe o es un personaje? Mandra X, sí. Mandra X también es inventada, pero de todas maneras, una cosa que sí tiene que ver con la realidad es que siempre hay como una especie de madrina o de madrota en la cárcel, una mujer muy fuerte que agrupa, que defiende y que muchas veces también tiraniza, porque desde luego también hay, digamos, dominio sexual de unas sobre las otras. Entonces, Mandra X es en la novela un personaje ficticio, pero tomado de varios casos que vi. Así, que es una mujer muy poderosa, con sus esclavas sexuales, pero al mismo tiempo, María Paz, de todas maneras, la protagonista central, es un personaje que vive siempre un poco montada en el mito del sueño. A ella le pasa una cosa que no le pasa al 99.9% de los migrantes. Ella se casa con un policía blanco
toca el cielo con las manos. Ella dice, por fin entré, pude penetrar, ya no estoy en las puertas por fuera. Entré, me casé con un blanco. Y el blanco le resulta más podrido que agua de florero. Entonces… y un blanco no tan blanco de Estados Unidos, ¿no? Además también migrante de Europa del Este, porque migrantes son en realidad casi todos, ¿no? Hay una frase de Ian Rose, que es el padre de Cliff. Cliff es la persona que le va a proponer a Maripaz que escriba todo lo que le ha pasado en la cárcel, y a partir de ahí se van a desencadenar muchas cosas, que dice, la pena mata neuronas, de otro modo no podríamos tolerarla. ¿Ya te quedé como en la última parte? De otro modo no podríamos tolerarla. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice Ian Rose? Yo creo que sí, es decir, de todas maneras, yo creo que el libro es una aventura en muchos sentidos. Es un intento de conservar la familia como una especie de reducto en donde se puede sobrevivir. Al inicio de la novela se cuenta cómo está Bolivia, que es la madre, tiene 2 hijas que se llevan un buen número de años, María Paz la mayor, Violeta, que tiene como un problema de deficiencia mental. Y cuando Bolivia se va a vivir el sueño americano, deja sus 2 hijas con 2 familias distintas en 2 ciudades diferentes de Colombia. 5 años después les dice que en pocos meses las va a llevar, que ella va a juntar la plata y les va a conseguir los papeles y los tiquetes y que se las va a llevar. Pasan 5 años y las 2 niñas crecen en realidades totalmente distintas, no conocen a la madre y no se conocen entre sí. Entonces, cuando llegan, en realidad les toca compartir entre extrañas, ellas no se conocen. Entonces, parte de la trama de la novela, un lado que me interesaba a mí mucho es cómo lograr hacer una familia de algo que en realidad no lo es, porque ellas no se conocen. Y lo mismo pasa con los Rose, con los 2 gringos. El señor Rose, que es un hombre, digamos, con un puesto bien ganado dentro de la sociedad norteamericana, un gringo con, digamos, profesional y tal, de pronto se convierte en un marginal en el momento en que su mujer, una chelista a la que él adora, se le va con otro hombre y lo deja solo, una cosa que jamás se entiende, y el hombre queda como noqueado y por fuera se vuelve un marginal más, independientemente de que no sea pobre, y él entonces busca en su hijo, con el hijo intentan ir recluyéndose en esos bosques. La novela tiene como escenario las montañas de las Catskill alrededor de Nueva York, unos bosques muy bosques, y ahí con sus 3 perros intentan hacer una comunidad. Entonces, ese esfuerzo por hacer un reducto, un núcleo que permita sobrevivir, que no lo penetre nada, no hay ninguna dureza que pueda romper ese núcleo, es uno de los temas que me interesaban a mí más en la novela, con embates tremendos, desde luego, contra ese núcleo. Yo me acuerdo en la Argentina de la dictadura, los desaparecidos, por ejemplo, desaparecer gente que no tenía nada que ver con lucha política, tenía mucho que ver con romper el núcleo familiar. Había una decisión explícita por parte de la dictadura de romper el núcleo familiar, por entender que es una fuente de resistencia que es imposible de quebrar. Por eso, creo yo, en la Argentina, quienes de verdad tumban a la dictadura son las madres de Plaza Mayo, que son las que salen a luchar por la posibilidad, por la vida de sus hijos primero, pero también de que el núcleo familiar como núcleo de resistencia no se quiebre. Y es un tema ahí en la novela, tanto para los blancos como para la racita de Cobrita. Precisamente, ¿no? El gringo que dices tú, Ian Rose, que tiene que volver a convivir con su hijo mayor después de mucho tiempo de no haber convivido con él, dice, ambos, o sea, es como que muchas cosas les separan, no lo entienden de muchas cosas, es como que, pero dice, ambos eran la clase de ser humano que se sabe hermano de perros. Y los perros en tu novela están revoloteando en todas las páginas hasta el final,
pero sé también que en tu vida personal los perros también revolotean siempre a tu alrededor. ¿Qué, qué onda, como dirían en México, qué onda con los perros, Laura? Yo sí soy una persona perruna, pero hasta la locura. Para mí los perros son una fuente absoluta de felicidad, de tranquilidad, de paz. No es un perro nunca estar solo, es el cariño absoluto. Yo siempre he tenido, la Marta sabe porque me ha visitado en mi casa, yo tengo perros además como terneros, toda la vida he tenido perros y en la novela hay 3 perros que se llaman Otto, Dix y Skunko. Y los perros juegan un papel muy importante que no les vamos a decir cuál es, pero No. ahí están los perros como fuente de bienestar. En un Y como de mundo molestia con, también, porque los suben, los bajan, los llevan, los entran. Eso. bueno, en un mundo tan lleno de soledades, y ahora podemos hablar un poco de lo de la limpieza, que fue otro tema Sí. importante. Pero hay reductos de alegría y para la familia esto de los Rose, los perros es uno de esos, ¿cierto? Agarrarse, aferrarse a sus 3 perros, a cuidar a los perros, a sentirse cuidados por los perros, pues es uno de esos reductos de paz. Lo de la limpieza tiene que ver con que María Paz, antes de ir presa, tiene un trabajo que es de encuestadora sobre hábitos de limpieza. Usted sabes que en Estados Unidos la limpieza es una de las industrias más gigantescas, la venta de productos para limpiar todo, los vidrios, los pañales desechables, la ropa, es un negocio billonario. Entonces ella va de casa en casa averiguando los hábitos de limpieza. Yo empecé porque encontré a una persona que lo hacía, una mujer que lo hacía, y me pareció interesantísimo, porque era una manera de meterse en la casa de los norteamericanos y preguntarles por algo tan íntimo como qué les parece limpio y qué les parece sucio. Y después encontré que hay libros muy interesantes de filósofos y pensadores sociales que parten de levantar esquemas éticos a partir de las nociones de limpieza y suciedad que tienen los distintos pueblos. Entonces, la novela, que es un thriller, lo hablábamos con Marta, como thriller, digamos, como qué pasó con el asesino, por qué mató, a quién va a matar, no se desboca, sino, digamos, de la mitad para allá. Pero al principio, yo quería entrar a través de las actividades, digamos, normales, o ya no, yo no la cárcel, ya no la parte, las muertes, hay una parte aterradora de la novela, sino las actividades normales de los personajes, en particular los femeninos. Y parte de eso era las encuestas casa a casa, donde María Paz lo que descubre, ella que siempre soñaba, ella iba caminando por esas calles como indocumentada y cada vez que veía una ventana iluminada decía, allá, los que viven ahí son felices, ¿cierto? Esa sensación que en la noche te da una ventana iluminada, ahí está feliz la gente. Y en esas encuestas lo que se da cuenta es la soledad brutal del norteamericano promedio, que también tiene que ver en parte con la ausencia del núcleo familiar, que es algo que afortunadamente los hispanos tenemos, ¿cierto? Ese reducto que es la familia. El norteamericano no lo tiene y María Paz encuentra una soledad insondable en esas familias y ella empieza a levantar toda una tipología de qué es sucio y qué es limpio, como códigos ya no solamente, digamos, físicos o fisiológicos, sino también morales. Moral, ¿no? La moral sale, la moral y digamos, el mesianismo y casi la locura religiosa, ¿no? Hay, digamos que ese thriller que se va dibujando en toda la novela y ese asesino le recorre por las venas una tensión religiosa importante. Los Penitence Brothers, que es donde él sale, ¿existen, no existen? ¿Nos puedes contar algo de eso? No. Eso fue, en algún momento me fui con la familia a algo tan frívolo como esquiar en Colorado.
Entonces, al segundo intento me caí, me pegué un porrazo, siguieron esquiando los más jóvenes y yo me puse a investigar a ver qué había ahí en Colorado, aparte pues del resort de esquí y tal, y encontré una tradición hispana maravillosa, eso es verdad, eso fue investigación, se llaman los Penitente Brothers, que eran reductos de migrantes españoles que después se unen con latinoamericanos que a través de prácticas religiosas muy extremas de azotes y de castigos y tal, logran montar una resistencia contra la cultura, digamos, anglo que los avasalla. A mí me pareció muy interesante. Y la novela se abre con un capítulo en donde los dos hermanos, Greg y el Sleepy Joe más pequeñito, son enviados a que vayan a una de estas casas donde se practican los ritos de los Penitente Brothers. Y me pareció muy interesante que ahí se forma ese criminal en serie tan brutal que va a ser Sleepy Joe, anclando, digamos, su psicología y su sentido del afecto en esas prácticas religiosas extremas. O sea, me interesaba la idea de que este criminal en serie también hiciera lo que hacía como una forma de protección, de la misma manera como los Penitente Brothers eran una forma de agruparse alrededor de sus creencias extremas contra el avasallamiento de la cultura anglo. Y vamos para una cosa muy importante del libro, que es la batalla entre el ajiaco y la capuchnica. ¿El ajiaco y qué cosa? Y la capuchnica, que es la sopa esta de colagria que hace Greg, que es el personaje, el policía, y el ajiaco, que le hace Maripaz. Y todo el tiempo en la novela alguien está haciendo capuchnica o alguien está haciendo ajiaco. ¿Cuál es la que gana? Que la Marta saca a luz cosas que se me han olvidado. La sopa de Greg ya no me acordaba. Ahora, les advierto, aunque sea un spoiler, triunfa el ajiaco. Pero, miren, yo creo que, a ver, ¿qué para recomendarles que la lean, ¿cierto? ¿A qué apunta la novela que yo creo que es un fenómeno vital para nosotros, todos los que estamos existiendo en esta era? Lo que se haya dado en llamar progreso como una forma de dividir los ciudadanos, los que están adentro, con los extracomunitarios, los que están afuera. El filósofo Giorgio Agamben lo describe bien. Para los ciudadanos hay derecho a una vida digna, a una vida alegre que merece ser vivida, a una vida que se respeta en cuanto a vida. Luego vienen los campos de concentración, los campos de refugiados, los asilos, los orfelinatos, donde la vida no vale. Es una vida de la cual se puede disponer. Tenemos en Gaza el ejemplo ya llevado al paroxismo de lo que es eso, ¿cierto? En Gaza se puede matar a los niños de hambre porque los de Gaza allá no importa, es legal, es aprobado por las potencias del mundo que allá los niños se mueran de hambre, es aprobado erradicar de la faz del planeta a un pueblo, es legal, se lo ayuda, se le manda bombas. No sé si ustedes saben que el mismo día, bueno, el mundo se conmocionó porque mataron a los 7 trabajadores de la Organización de la Alimentación. Qué bueno que el mundo se conmueva, pero claro, de todas maneras eran occidentales a los que mataron. Bueno, ese día sale Biden haciendo ahí digamos, sus amagos de perorata contra Netanyahu, porque uno de los muertos es norteamericano. No, esta es la línea roja, no te puedes pasar. Ese mismo día se aprobó el envío de no sé cuántas toneladas de bombas de Estados Unidos a Israel para que sigan bombardeando Gaza. Entonces, en esta novela, esa vida de los migrantes, de alguna manera, hace 14 años no era el horror que es hoy en día, o por lo menos sí era, porque toda la vida ha existido esas poblaciones marginales con una vida durísima y unos procesos de extinción, pero no con el visto bueno de la parte civilizada del mundo, no con esa bendición de, si queremos sobrevivir, ellos se tienen que morir, que es un poco lo que prima hoy en día. Entonces yo creo que la novela va a las raíces de ese problema que nosotros como generación hoy en día tenemos que ver,
¿Cómo construimos una moral propia? ¿Cómo le damos un sentido a nuestra propia vida? Sabiendo que la eliminación física del otro, de los hijos del otro, de la posibilidad de crecer, de tener un atisbo de felicidad del otro, es una cosa que partimos de la base de que debe ser destruida para que nosotros podamos tener la propia. Entonces, en ese sentido, yo creo que independientemente de las tramas, de los personajes, de todo lo que sea literatura, el libro apunta a eso, y yo creo que si de alguna manera tiene vigencia 14 años después, es porque señala ese camino tremendo, el gran dilema nuestro, cómo seguimos viviendo, sabiendo que la atrocidad hace parte de la vida cotidiana nuestra. Pues muchas gracias, Laura. Creo que llevamos una hora hablando y me gustaría, si hubiera alguna pregunta del público, pasamos micrófono para que la podáis hacer, pero de momento yo creo que mereces aplauso. Y a ti, muchas gracias. Pues si alguien tiene alguna pregunta para Laura del libro o no, aprovechen. Léanselo. Ahí se puede comprar. Ahí hay una pregunta. Como ciudadana española que dice que eres. ¿Sí? ¿Me escucha? Como ciudadana española que dice que es. ¿Cómo ve los procesos migratorios aquí? ¿Se puede acercar para que yo oiga? ¿Te puedes acercar acá con eso? Pues que oigo ¿no bien? va el micro? Ahora va a funcionar. Como ciudadana española que dice que eres, ¿cómo ve los procesos migratorios aquí? ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo ve los procesos migratorios aquí? Como ciudadana española, ¿qué dices que eres? ¿Cómo ves los procesos migratorios acá? Duros y peligrosos. Mira, yo vivo en el campo catalán, en una zona hermosísima, en la mitad del bosque. En el pueblo vecino, Ripoll, del pueblo vecino salieron los terroristas que hicieron el acto brutal en Barcelona. Desde luego, una excrescencia criminal brutal, minoritarísima de lo que puede ser el proceso migratorio. Pero ¿cuál fue el resultado? Los fascistas dominan hoy Ripoll, están oficialmente en el gobierno, Ripoll. Al otro lado de mi casa está el pueblo más pequeño de Cataluña, una joyita que se llama Sant Jaume de Frontanyà. En Sant Jaume de Frontanyà, unos marroquíes se tomaron una casa, unos ocupas, un tiroteo y tal. El resultado, los fascistas ganaron las elecciones en Sant Jaume de Frontanyà. Entonces, el problema no es solo para los migrantes, el problema es o nos inventamos los españoles, y ahí me incluyo, una forma de convivencia o el odio contra el migrante, la marginación del migrante, el deslizamiento hacia la delincuencia del migrante, lo que va a traer es un auge del fascismo. Nosotros lo estamos viviendo en 10 años que llevamos viviendo allá. Hubiera sido inimaginable que tanto en Ripoll como en Sant Jaume de Frontanyà el gobierno fuera de extrema derecha. Entonces yo sí tengo de verdad mucho temor. Tengo miedo que estas políticas de armamento en Europa tengan que ver mucho con una defensa de los migrantes, de cómo, bueno, ya la OTAN votó que el problema de los migrantes era un problema nacional y que la respuesta militar era aceptada. Donde eso se nos vuelve una guerra interna, la vida va a ser insufrible para todos, para los migrantes, para los locales, para todos. Y un mal manejo de eso, un manejo que no pase por el humanismo, por la comprensión, por la solidaridad, lleva indefectiblemente a un crecimiento del fascismo. Eso lo digo no desde la teoría, sino de lo que hemos vivido nosotros mismos allá en el campo. Cierto. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Ah, aquí hay una. ¿Por qué
Espera, para que nos quede también grabado. Hola, buenas tardes. ¿Por qué escribir de migración o por qué seguir hablando de migración si este libro ya tiene más de una década? ¿Y por qué seguir hablando de un tema que, como tú misma lo dijiste al inicio, la migración ya está trillada? O sea, mucha gente habla de esto y de dónde uno saca fuerzas y por qué uno debería seguir hablando de este tema que parece no saldarse. O sea, ¿por qué una nueva carátula? ¿Por qué hablar de nuevo de esto y desempolvarlo? ¿Por qué escribir de migración estando ya uno acá adentro? No, o sea, porque ella dice también que es como que es un tema tan trillado, ¿por qué seguir hablando de migración? ¿Por qué volver a desempolvar esta historia? Sí. Y también, ¿por qué desde adentro? Decir, porque sería como igual de, ¿por qué hablar de sedentarismo si es un tema tan trillado, cierto? Pues la migración es la forma de vida del 90% de la población hoy en día, o sea, no es un tópico, es una forma de vida. ¿Y por qué escribir sobre migración cuando uno ya tiene papeles? Porque nunca dejas de ser un extranjero, es decir, se vuelve un ser doble, ¿cierto? Por un lado eres alguien que ha sido recibido, aceptado, que tienes tus amigos, que tienes la generosidad de la gente que te rodea, y al mismo tiempo uno nunca se le olvida que uno es otro, que uno es distinto, que uno todos los días está haciendo un esfuerzo por acoplarse, por entender, por comprender, por descifrar los nuevos códigos. No sé si aquí habrá gente que venga de otros países que me diga lo contrario, pero yo creo que además lo veo como parte del enriquecimiento personal, ¿cierto? Pero eso es una cosa que nunca se te olvida. El otro día en Sevilla, como para que, llevo ya 10 años acá, 10 años con pasaporte, sin el Carlota, pero con pasaporte. Y en Sevilla vamos a entrar al bellísimo museo que tienen allá y entonces es gratis para españoles. Y me dice la persona de la entrada de las boletas, ¿usted es española? No, colombiana, pero me sale del alma, ¿entiendes? Ese sello no se lo quita, no se le quita nunca, aún es decir, había que decir, no, española, te dan la entrada gratis, no, colombiana. Otra pregunta aquí. Hola, sí. Hola, y justamente con respecto a Ven, acércate, es que a mí se me hace como eco, no entiendo bien. Ya, y justamente con respecto a esa doble vida que llevamos muchos, ¿tiene ese sentimiento, esa gana o a la vista ese regreso y cómo sería en estas condiciones actuales que tenemos aquí en Europa y en Colombia actualmente? Uy, soluciones, vaya uno a saber cómo es la solución. Mira, yo creo en las enormes ventajas de vivir con un pie en un lado del océano y el otro en el otro, porque permite como una duplicación de la experiencia, yo creo un enriquecimiento. Bueno, también por razones del oficio estoy yendo varias veces al año a América Latina, pero ver América Latina desde España y ver a España desde América Latina es un ejercicio yo creo, de una gran riqueza. Inclusive si uno no hace el viaje, de alguna manera es una óptica particular donde ves distinto, pero al mismo tiempo también puedes ver más. Rompes un poco el lugar común o la traducción más ortodoxa de lo que pasa y puedes ver detrás. Entonces a mí me parece que es un terreno doble, intermedio, al cual se le puede sacar mucho partido, sobre todo si trabajas en alguno de los muchos campos de la cultura o de la enseñanza o del pensamiento. Me imagino que para técnicos también, ¿no? El intercambio pero la gran riqueza, que además yo la reivindico con todo, yo creo, y este es un lugar para decirlo, y Marta, una persona que lo encarna,
La gran riqueza de nuestra cultura consiste en buena medida en esa dualidad, que somos de este lado y del otro lado del océano y somos una misma cultura complementaria, antagónica, que se encuentra, que se desencuentra. En la medida en que eso lo reconozcamos, eso nos potencia enormemente. Por eso dicen las presas de Manning-Pox, y en este caso incluyo desde luego también el catalán dentro del espectro, el lenguaje, la lengua es nuestra patria. Y por eso también ¿no? en la novela el personaje gringo, yo creo que parte de su carácter lo tiene porque él trabajó en Colombia y hay cosas que entiende, que sabe, que ha aprendido, hay cosas que ha perdido por estar en Colombia, ¿no? Y yo creo que también esa dualidad que le pones al gringo es precisamente alguien que ha podido salir fuera de su país y enfrentarse a otro, ¿no? Integrado o no integrado, pero saber lo que es ser el otro en otro lugar, ¿no? Eso también lo ha vivido el personaje yankee, ¿no? Claro, era cómo romper la coraza que puede tener un personaje, digamos, común de clase media frente al migrante, ¿cierto? Porque hay como una especie de estereotipo. El migrante es así y generalmente esa caracterización tiene connotaciones negativas. Entonces, porque el padre es ingeniero, este muchacho que se llama Clive ha tenido oportunidad de vivir en Colombia, muy pequeño, pero algo le queda la memoria de un sabor de una muchacha de la cual se enamoró siendo niño, de un olor que le trae recuerdos gratos. Y cuando va a la cárcel y lo contratan como profesor en el taller de escritura, hay una colombiana ahí que es esta María Paz y él inmediatamente se fija en ella y le pone atención porque ella le devuelve el recuerdo de esa pequeña patria perdida que ha sido para él Colombia. Pero mira, solo así, es decir, sin ese viaje de Clive era imposible, porque cómo rompes el esquema tan duro que hay de lo que es la caracterización del migrante, si no es porque en algún momento se ha experimentado no solo que la pobreza y la violencia, no sé qué, sino las dichas del otro lado, la exuberancia del otro lado, la libertad del otro lado. El mundo nuevo, por alguna razón, es nuevo. Entonces, Clive es alguien que ha tenido la posibilidad de experimentar. Él como norteamericano tiene una nostalgia de lo que sucede en la realidad opuesta. Pues muy bien, pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí para que si alguien quiere que le firme el libro, tengamos también tiempo. Gracias a todos por acompañarnos.